Ya. Bueno, quedó claro lo que tengo que hacer, ¿no? Calcular qué valor de la resistencia multiplicadora en este circuito. En este circuito vamos a usar la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, perdón, la ley de Kirchhoff, porque miren, en el amperímetro yo sabía que a fondo de escala era la corriente que iba a circular por la bobina. Yo sé que a fondo de escala, en el voltímetro, la tensión van a ser 10 voltios. Y si yo quiero medir 75 sobre este circuito serie, donde tengo dos resistencias, una resistencia es la resistencia interna del voltímetro y la otra es la resistencia multiplicadora, circuito serie, y el circuito serie, ¿cómo se lo conoce también? Vamos a anotarlo acá, al circuito serie, es llamado también divisor de tensión. Es un divisor de tensión. Entonces, decir circuito serie, decir divisor de tensión, es lo mismo. Es igual que circuito paralelo. Circuito paralelo es un divisor de corriente. Acá se divide la tensión. Por lo tanto, si yo sé que a fondo de escala, voy a tener 10 voltios, significa que caen 10 voltios en el instrumento. ¿Y dónde caen esos 10 voltios? Y van a caer acá, en su resistencia interna de 528K. Por lo tanto, si quiero medir 75 voltios, ¿qué tensión va a aparecer en la resistencia multiplicadora? Si esto es un divisor de tensión, ¿cuánto tendría que haber acá? Santiago, perfecto, son 65 voltios. Ahí tiene que haber 65 voltios. Era lo mismo que hacíamos con la resistencia Joule del amperímetro. Sabíamos que por el Joule circulaba tanto, perdón, por la resistencia del amperímetro circulaba tanta corriente, por el Joule la deducíamos de acuerdo al valor total de corriente. Acá hicimos lo mismo. Son 65 voltios. Se está cumpliendo la segunda ley de Kirchhoff también. Acá se cumple la ley de las tensiones de Kirchhoff. Estos 75 voltios van a ser la suma de 10 y 65 voltios que se van a estar repartiendo entre los puntos que estoy marcando, entre los puntos 1 y 2. Entre esos puntos 1 y 2. Bien. Bueno, esto lo quería arreglar. Entonces, de nuevo, ustedes ven de que siempre estamos aplicando lo mismo. Ley de Ohm, ley de Kirchhoff de las corrientes, ley de Kirchhoff de las tensiones. Son las tres leyes que usamos para resolver todo circuito eléctrico. Por lo tanto, en un circuito serie, la corriente que circula es la misma. Voy a volver a dibujarlo, el circuito, pero más sin pues ya está un poquito sucio el circuito.
Muchas cosas, lo voy a volver a anotar al voltímetro. Y le anoto su resistencia interna, siempre, resistencia interna del voltímetro. Y acá yo tengo conectado, ¿no?, la resistencia multiplicadora, porque yo lo quiero subir a que me mida, en este caso, me mida en 75 voltios. Acá tengo la resistencia multiplicadora. Yo sé que la caída de tensión en el voltímetro a fondo de escala van a ser 10 voltios. Y hemos hecho la deducción que la resistencia multiplicadora, la caída de tensión en la resistencia multiplicadora tiene que ser los 65 voltios para que se cumpla la condición de que en los extremos de el punto 1 y el punto 2 del voltímetro yo pueda medir mis 75 voltios, que es lo que me pide. Entonces, en todo circuito serie nosotros sabemos que la corriente que circula, la corriente que circula, la voy a marcar, es esta, y circula tanto por la resistencia multiplicadora como por la resistencia del voltímetro. Entonces, yo ya deduje que sobre la resistencia multiplicadora tiene que haber 65 voltios. Por lo tanto, el cálculo de la resistencia multiplicadora será 2 puntos. Y ponemos resistencia multiplicadora es igual a la caída de tensión en la resistencia multiplicadora dividido la corriente. Ley de Ohm. Estamos usando ley de Ohm. Dividido la corriente. Por otro lado, yo me detengo acá. Miren, tengo 10 voltios. Tengo resistencia interna del voltímetro. Sobre esta resistencia, sobre el voltímetro, yo lo estoy calculando cuando la caída de tensión es 10 voltios. Aplicando la ley de Ohm en la resistencia interna del voltímetro, donde sabemos que la caída de tensión es de 10 voltios, y pongo entre paréntesis de donde saco el dato, fondo de escala, es de 10 voltios, fondo de escala. Entonces, los puntos. La ley de Ohm, la resistencia interna del voltímetro, va a ser igual a la tensión fondo de escala dividido la corriente.
Y esta corriente que puse acá es exactamente esta corriente que está acá. Por lo tanto, yo puedo calcular esta corriente, como despejando de aquí, despejo la corriente, despejo la corriente, y esto queda como la tensión a fondo de escala, dividido la resistencia interna del voltímetro. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo hacer acá ya el cálculo, o puedo reemplazar esta fórmula, puedo reemplazar acá. Entonces, si a esta ecuación que está aquí le voy a poner que a esta la llamo ecuación 1, y a esta que está acá la llamo ecuación 2, entonces puedo poner, si reemplazo el valor de I, yo hablo de reemplazar esto, ¿no? Tensión dividido R de I. Reemplazar I en la ecuación de la ecuación 2 en la ecuación 1. En la ecuación 1. En la ecuación 1. Si hago eso, vamos a ver, Rm, dijimos que la resistencia multiplicadora era la caída de tensión en la resistencia multiplicadora, todo esto dividido la corriente. Entonces vamos a poner VRM, y en lugar de poner I pongo tensión fondo de escala. Y toda la tensión fondo de escala dividido vamos de nuevo, tensión fondo escala. Y todo esto está dividido la resistencia interna del voltímetro, es esta, no sé por qué fui tan arriba, pero es esta, dividido resistencia interna del voltímetro. No se olviden que esto que está acá lo anoto
resistencia interna del voltímetro. Por lo tanto, miren, si hago esta expresión que tengo acá, y acá yo supongo que VRM, que es la caída de tensión en la resistencia multiplicadora, está dividido por 1, hago los extremos. La resistencia interna del voltímetro por VRM y la tensión fondo de escala por S1 que está ahí. Lo que hice acá fue lo que se usaba en matemática, lo pongo acá al costado. Lo que hice fue que si yo tengo A sobre B dividido C sobre D, hago los extremos. A por D dividido B por C. Eso fue lo que hice ahí. Lo que hice acá. Suponiendo que, para que tenga lógica lo que hago, que la V sub RM está dividida por la unidad, que es lo mismo que VRM. VRM dividido 1 es lo mismo que VRM. Por lo tanto, me queda dividido tensión, acá abajo me queda tensión fondo de escala, y arriba me queda multiplicado por la resistencia interna del voltímetro. Y vea que ustedes acá tengo unidades, ¿no? VRM, caída de tensión en la resistencia multiplicadora, está en volts. Tensión, fondo de escala son volts, están dividiendo, se anulan los volts, y me queda la resistencia interna del voltímetro en ohms. Entonces miren lo que dice acá. Voy a remarcar cómo queda la relación, estas relaciones que hay acá. Las voy a escribir abajo, y voy a poner la resistencia multiplicadora, y esto es igual a, voy a escribir exactamente la misma. Dividido la tensión fondo escala. Si hago esto, y ahora lo que hago es paso la resistencia al otro lado, la paso dividiendo. Resistencia la paso dividiendo. ¿Por qué hago esto? Porque van a ver que voy a llegar a algo parecido a lo que hice en el divisor de corriente. Entonces, y acá abajo va a ir resistencia interna del voltímetro. Y me queda una relación entre tensiones y corrientes. Me quedó lo mismo, la misma relación que el divisor de corriente, pero ahora me quedó con lo que yo llamé el divisor de tensión. Acá me queda la tensión en fondo de escala. Tengo exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo calculo RM? Y RM lo calculo acá. De esta manera. Pero miren qué útil que es esto, porque si yo tengo los datos de la resistencia esta resistencia y la tensión a fondo de escala, puedo sacar VRM. Si tengo las dos resistencias
y tengo BRM, puedo sacar tensión a fondo de escala. Eso significa que, bueno, vamos a terminar con la multiplicadora. ¿Cuánto valdría entonces esta cuenta? Tenemos que hacer 65 voltios por 600, perdón, eran 528K. Y todo esto dividido la tensión a fondo de escala, que eran 10 voltios. Entonces lo que tengo que voltios con voltios se nos van, y tengo que hacer esa cuenta, y miren que la cuenta ya me da en kiloohms. ¿Cuánto les dio el valor si lo hicieron? Uh 3000 K, 3400K. ¿Puede ser? Ahí está. Bien, dio lo mismo. Ya el 528K. Está bien. Entonces sería. ¿Cuánto les dio? Y sí, te da eso, ¿eh? Da ese valor. Da ese valor. Da el valor que me dijiste. ¿Bueno? Da el valor que me dijiste. Que les da 528, pero les da el mismo valor que la resistencia interna, no. Yo creo que da el valor, porque recién hice la cuenta que le dio primero a Nicolás, 3432K, porque fíjense en que tengo que hacer 528 por 65 dividido 10. Ahí está, sí, sí, sí. Entonces es así. Sí, 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 estaba bien el primer valor. A mí me pareció grande, pero no, está bien, ese es el valor. Sí, es un valor muy alto, pero bueno, es un ejercicio que lo hicimos acá en el momento, y a veces cuando uno pone los datos para hacer un ejercicio, ocurre eso, que da valores así que sorprenden un poco, digamos, ¿no? Porque es 3432K. 3432K, que ¿cuánto sería eso si le cambio la escala? Voy a poner acá abajo. Está bien. Son 3 millones. Que lo podemos poner como, para que no nos asuste tanto, vamos a poner como, bueno, repito acá abajo, dejamos ver la hoja. Esto es 3,432, le ponemos mega. 3 megón, 3 megón y medio. Es grande, bueno, pero
ya calculamos la resistencia multiplicadora y siempre hacemos lo mismo. Eso significa, lo que hicimos nosotros, que en un circuito serie, se divide la tensión. En un circuito serie se divide la tensión. ¿Cómo es? Lo mismo pasa en uno de alterna, ¿no? Porque ahora estamos haciendo la parte de continua en laboratorio, que ya terminamos. Y podemos empezar con alterna en laboratorio. Entonces, si yo tengo un circuito de estas características, yo siempre tengo que pensar de que la corriente, que yo la dibujo siempre así, porque hago positivo o negativo, la corriente, y siempre que para mí si sale de positivo es positiva, y esta entra, yo ya voy indicando y acá tengo las caídas de tensiones en R1, las caídas de tensiones en R2 y las caídas de tensiones en R3. Y la corriente que circula por R1, por R2 y por R3 es siempre la misma. Y si la corriente es siempre la misma, yo puedo aplicar la ley de Ohm en R1. Vamos a aplicar la ley de Ohm, aplicamos la ley de Ohm en R1, R2 y R3. R1, ¿qué es lo que va a hacer? Y va a ser la tensión. ¿La tensión cuánto vale? La tensión sería la caída de tensión en R1 dividido la corriente que circula. R2 va a ser la caída de tensión en R2 dividido la corriente que circula. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Estoy tomando como por porciones. Imaginemos que tomo esto, tomo R1, tomo estos datos. Tomo estos datos. Esto tomo. Y lo separo. Si yo eso lo separo y aplico la ley de Ohm, la ley de Ohm dice que la resistencia va a ser, en este caso va a ser BR1 dividido la corriente. Bueno, eso es lo que estoy haciendo acá. Estoy jugando con la ley de Ohm. Y en R2 va a ser lo mismo. ¿Y en R3 qué va a ser? Y en R3 va a ser lo mismo. BR3 dividido la corriente I. Bien. Entonces, si despejo en cada una de ellas, la corriente acá va a ser dividido R1. Si despejo acá, va a ser dividido R2. Y si despejo acá, va a ser dividido R3. Ahora estoy despejando la corriente. Y todas las corrientes
son iguales. Por lo tanto, yo puedo igualar esta ecuación con esta ecuación que está acá. Las puedo igualar. Y puedo hacer una ecuación. Puedo poner que BR1 dividido R1 va a ser igual a la caída de tensión 2 dividido R2. Y si ahora quiero, yo puedo igualar esta, que me quedó acá sola, con esta o con esta. Me es indistinto, puedo jugar con las ecuaciones de acuerdo a las incógnitas que yo tenga. Entonces, yo puedo hacer esto. Si quiero, por ejemplo, si a esta la llamo 1, a esta la llamo 2, y a esta la llamo 3, aquí hice 1 y 2. Y acá puedo hacer 1 y 3, igualarlas. Si las igualo, me queda que R1 dividido R1 va a ser igual a BR3 dividido R3. Entonces llego a ecuaciones que me están ayudando en lo que se llama el divisor de tensión. Por ejemplo, vean, en esta ecuación de acá, me queda que la caída de tensión en BR1 va a ser igual a la caída de tensión en BR2, pero este R1 lo paso multiplicando y me queda el R2 dividiendo. O sea que llego a cosas muy parecidas, a relaciones muy parecidas a lo que obtenía yo en un divisor de corriente. Entonces, si por ejemplo yo tengo como dato, supongamos que me dan como dato BR3, y me dan como dato R3, R1 y R2. Y me piden, averigüe cuánto vale BR2. Entonces yo puedo jugar con las ecuaciones y buscar entre R1 y R2, que son los datos, cuánto vale R3. Y vean ustedes acá, en esta ecuación que tengo, entre 1 y 3, yo dije que tenía como dato las resistencias, y tenía como dato BR3. Por lo tanto, puedo calcular muy fácilmente cuánto vale BR1 sin hacer ni siquiera el cálculo de la corriente, y lo calculo como BR3, porque acá voy a colocar, acá dejo R1, pasa multiplicando, y me queda R3 en el denominador. Puedo calcular cuánto vale BR1 y, perdón, BR2, ¿qué estoy haciendo? Tenía que calcular BR2. Esta BR2 tenía que calcular. BR2, no BR1. Vamos de nuevo. Tengo que calcular, acá, tengo que calcular BR2. Conozco R1, R2 y R3. Bien, entonces yo sé la relación entre R3 y entre R3 y R2. Conozco la relación acá. Vean, en estas ecuaciones conozco R2, conozco R3, conozco R1 y conozco de todas las tensiones esta.
Estos son todos mis datos, los que están marcados en amarillo. Y me piden calcular BR2. Igualo la 2 con la 3, que no la había hecho. Igualo ecuación 2 con 3. Y ahí sí puedo calcular ahora BR2. ¿Ok? Me queda BR2 dividido R2 es igual a, ahora vamos a poner BR1 dividido R1. La 2 y 3 dije, ¿no? Estoy mareado ya. La 2 y 3, la 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3, 2 y 3. Es BR3. BR3. Por lo tanto, puedo calcular ahora sí, después de tantos mareos, puedo calcular BR2. ¿Mm? Y esta es la relación del divisor de tensión, de espejo, BR2, y me queda así. Que me permite calcular las caídas de tensiones sin tener que calcular la corriente eléctrica. Entonces, esto es muy útil, ¿no? Porque lo puedo usar, y que lo usé, fue lo que usé para calcular la resistencia multiplicadora. Bien, bien. Esto que vimos hoy con el ejemplo número 1 y ampliar el rango del amperímetro y ampliar el rango del voltímetro, va a ser hacer el trabajo que voy a poner de laboratorio, que si lo pueden terminar para la semana que viene, yo les voy a poner la fecha la semana que viene, y si hay dudas después, porque está también el trabajo de análisis de circuitos eléctricos, lo que podemos hacer es la clase que viene ver los ejercicios que han causado problemas.